poco a poco me di cuenta que me gustaba también crear contenido sobre mi vida, ¿no? O sea, poner mis blogs de trabajando como diseñadora, qué equipos utilizo, etcétera. Era una marca de España, se contactaron conmigo y me quisieron pagar una cantidad de la mitad de lo que ahora actualmente cobro. Pero yo estaba emocionadísima, dije, o sea, de acá se puede también generar ingresos. Los programas Adobe son algo que utilizo en mi día a día, así que cuando me contactaron yo pensé que era hasta falso. Yo siempre he grabado mi contenido con mi celular y todo desde mi cuarto, desde mi casa, pero que ellos vengan ya con sus cámaras más grandes y que este comercial pueda salir ya a nivel Chile, a nivel Perú, entonces para mí fue muy, muy importante. Cada vez que un video como que se me hace viral y hablo sobre diseño, muchísimas personas me contactan como para poder hablar conmigo sobre cómo trabajar su marca. Mi podcast, que se llama Crearte con la León Studio, es como para mis reales personas que siguen mi contenido, que consumen mi contenido y que realmente están interesados en como escucharme de manera más extensa. Es importante yo disfrutar lo que hago y también que otras personas disfruten el contenido que publico. Y bueno, ahora nos encontramos en un nuevo episodio de Efecto Influencer. Hoy estamos con una invitada súper especial. Ella es diseñadora, pero también pues se ha animado a la creación de contenido y la verdad es que le ha ido muy bien. Es una persona que se ha vuelto muy, muy popular a través de las redes sociales. Y bueno, hoy estamos con Melanie León. ¿Qué tal, Melanie? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. Nosotros encantados de tenerte aquí, pues en este espacio que hemos creado desde Mercado Negro para justamente invitar a los creadores de contenido como tú a que hablen un poco y nos cuenten sobre sus experiencias con las marcas y un poco sobre las campañas que han realizado, ¿no? Además también de sus orígenes como creadores de contenido. Así que bueno, justamente, y como iniciamos con todos, me gustaría que nos hablaras un poco sobre la Melanie diseñadora y esa Melanie diseñadora que poco a poco se fue enamorando de esta nueva ocupación que es la creación de contenido y el mundo de la influencia. Sí, bueno, yo estudié diseño gráfico publicitario y mientras estudiaba fue que comenzó la pandemia. Entonces empecé a crear contenido en TikTok, pero para promocionar mi estudio como diseñadora. Y de la nada, poco a poco me di cuenta que me gustaba también crear contenido sobre mi vida, ¿no? O sea, poner mis blogs de trabajando como diseñadora, qué equipos utilizo, etcétera. Y poco a poco sí fui creciendo mi comunidad y gente que no solamente se interesaba en mis servicios como diseño, sino también gente que era diseñadora, era persona creativa y quería también aprender más sobre este mundo. Cuéntame un poco justamente sobre estas primeras campañas, ¿no?, que has podido realizar. Háblame un poco sobre el mundo de las marcas con las que te has topado y tal vez un poco también sobre las experiencias que has tenido con ellas. Sí, la primera marca con la que colaboré fue mediados 2021. Yo comencé a crear contenido a mitad de 2020 y fue una marca que se contactó increíblemente afuera de Perú. Era una marca de España, de una escuela de maestrías. Entonces se contactaron conmigo y me quisieron pagar. Era una cantidad de la mitad de lo que ahora actualmente cobro. Pero yo estaba emocionadísima. Dije, o sea, de acá se puede también generar ingresos. Entonces, súper emocionada, hice la colaboración, todo salió súper bien. Entonces, eso fue muy especial para mí, que una marca confíe en mi contenido y que pueda querer pagarme para poder promocionar, por ejemplo, esta escuela de maestrías, ¿no? Entonces, poco a poco así fui teniendo más colaboraciones, también con Adobe ese año, que para mí fue un golazo porque yo... Oye, qué chévere. Sí, claro, o sea, los programas Adobe son algo que utilizo en mi día a día, así que cuando me contactaron yo pensé que era hasta falso. Pensé que era como que claro, una persona... porque más básicamente es la herramienta básica de todos los diseñadores, ¿no? Exacto, entonces no me la creía hasta que realmente ya pude conversar más con ellos y si era real, ¿no? Entonces poco a poco fui colaborando con más marcas que siempre se alineaban como a lo que yo represento, ¿no? Por ejemplo, últimamente estoy colaborando con iShop un montón, que para mí también es un sueño hecho realidad. Claro. Porque todo mi ecosistema de diseño es de Apple. Entonces, que se hayan contactado conmigo y poder tener esta colaboración también a largo plazo con ellos es literalmente... O sea, tienes el match increíble, ¿ah? Sí, para Ahora, mí cuéntame justamente, para que estas marcas se acercaran a ti, pues ha tenido que haber previamente un crecimiento, ¿no? Cuéntame un poco sobre cómo fue ese crecimiento, sobre cómo Melanie León fue poco a poco incrementando ese número que aparece en nuestros perfiles, pero que sin duda alguna pues te da un mérito y es el que al final pues llama la atención de las marcas. Claro, por ejemplo, para mí los blogs son totalmente clave. Los vengo haciendo, como te digo, desde 2020 y no he parado hasta 2025. O sea, ya son como casi 4 o 5 años haciendo blogs y mostrando mi día a día. 4 o 5 años. Sí. Wow. Entonces, mostrando mi día a día y todo lo que realmente hago en mi rutina.
Y mucha gente le gusta eso porque se pueden imaginar cómo también es la vida de un freelancer, de una persona que trabaja independientemente desde su casa. Y es muy como que importante también para ellos que haya como este espacio de que es totalmente válido, o sea, totalmente real de que se puede trabajar desde casa siendo diseñadora y teniendo tus propios ingresos. Entonces, mucha gente le gustó eso y poco a poco también fui creciendo así. ¿Y cómo nacen estas ideas? ¿Cómo sabes qué cosas publicar? O sea, este proceso creativo que llevas a cabo a la hora de poder generar el contenido, ¿cómo se da? ¿Cómo lo hace Melanie León? Que bueno, que me imagino ya tú previamente como diseñadora, como parte de una ocupación que exige bastante creatividad, ¿no? Ya tienes un proceso establecido, pero cuéntame si es el mismo proceso que utilizas a la hora de la creación de contenido para las redes sociales. Sí, por ejemplo, para la creación de contenido me gusta dividir mi contenido como en 3 tipos de contenido principales que hago, ¿no? ¿Ya? El inspiracional, el educacional y entretenimiento, que de vez en cuando le meto como esos trends o como cosas que cualquier diseñador se puede como relacionar con o sentirse identificado. Que también es importante, pero no es tan grande mi contenido. Más que todo me gusta el inspiracional, que hago mis blogs, mi día a día, contando que también es normal tener bloqueos creativos, tener cosas que a los diseñadores normalmente les pasa. Y también educacional, un montón de tips, consejos de cómo diseñar, de cómo es mi proceso como diseñadora, esas cosas que también les ayudan a las personas creativas. Qué interesante. Ahora, ¿cómo se da este crecimiento? ¿Cómo fue este crecimiento de Melanie en las redes sociales? ¿Cuál fue tal vez el primer video viral o en qué punto empezó a crecer ese número que bueno, al final y al cabo, como te acabo de decir, pues es el que te hace de cierta manera pues monetizar todo el trabajo que realizas a diario como creadora de contenido? Sí, mi video más viral es un unboxing que hice de mi iMac, que es mi computadora verde iconic, que sí, hice el unboxing y tuvo 5 millones de vistas. Entonces, mucha gente le gustó este contenido enfocado en Apple. Y en ese momento yo no colaboraba con iShop. Y a pesar de que yo no colaboraba con ellos, igual hacía contenido de Apple, unboxings, contando las características de los productos, contando cómo me funciona, por ejemplo, todo mi ecosistema junto en mi día a día, etcétera. Pero ya Apple, bueno, iShop se dio cuenta que era una oportunidad para ellos también colaborar conmigo y yo colaborar con ellos. Entonces, como mutuamente nos ayudamos entre sí y cuando, por ejemplo, te comenté, me contactaron para poder colaborar con ellos, fue para mí también un sueño hecho realidad. Entonces, ahí yo creo que fue el crecimiento, el tema de también hablar sobre esos productos de los que utilizo en mi día a día. Y también en 2022 con Canon hice esta colaboración con ellos que también fue increíble. Vinieron desde Chile a grabarme en mi estudio sobre mi proceso. Fue toda una campaña para una cámara que lanzaron. Entonces ahí también se dio un crecimiento bastante grande porque también hice contenido sobre fotografía y a la gente le gustó mucho eso. Oye, qué chévere. Ahora, justamente nos estabas comentando hace poco que tu primer contacto con una marca, de cierta manera, pues a la hora de esa relación no fue tan exitosa, ¿no? Ahora, para eso justamente hay que tener, de cierta manera, un conocimiento de lo que es el mercado, ¿no? Para que este tipo de situaciones no pasen, porque tú eres la única a la que le ha pasado realmente. Muchas personas que han estado en tu asiento nos han conversado y nos han hablado mucho sobre estas situaciones en las que, de cierta manera, pues las marcas se aprovechan tal vez de esto, ¿no? Entonces, quisiera saber si actualmente trabajas con una agencia o si en algún momento pues llegó a una agencia, porque la agencia de cierta manera pues te ayuda, ¿no? A esta labor de poder manejar estas relaciones, de que las relaciones realmente sean las correctas, incluso te lleva justamente y te acercas a las marcas que realmente aprecian este segmento o que están dentro de tu segmento, ¿no? Cuéntame un poco sobre cómo ha sido la experiencia en caso de trabajar actualmente con una agencia. Exactamente. Yo, por ejemplo, comencé sin agencia. Esa primera colaboración que tuve era yo sola en correo con la otra persona. Entonces, ni siquiera sabía cuánto cobrar. O sea, yo les dije, ¿cuál es el presupuesto que ustedes tienen para la campaña? Porque simplemente yo no lo sé. Y ya, pues me dijeron el presupuesto y yo lo acepté sin negociar ni nada. Luego me di cuenta que sí, realmente estar en una agencia era súper importante y desde finales de 2023 estoy con Labs, que es mi agencia, lo máximo porque ellos ya pueden negociar todo el tema de presupuestos, que si quiero trabajar con una marca o que si no quiero trabajar, ellos ya lo pueden conversar con ellos directamente. Entonces me ayudan muchísimo a quitarme esa carga porque tener los trabajos también es un poco complicado, el tema de diseñadora y también de creación de contenido. Entonces que ellos me ayuden con esa parte me apoya muchísimo. ¿Cómo diferencias el contenido a través de las redes sociales? ¿Hay una diferencia a través de tus distintos perfiles o simplemente publicas el mismo contenido? También, ¿cuál es tu red social favorita como creadora de contenido y tu red social favorita como usuaria de las redes sociales?
A ver, como usuaria me encanta TikTok. Y también como creadora de contenido, para mí TikTok es una plataforma increíble. ¿Por qué? Porque ahí comencé como a publicar mis videos de mi día a día, te digo, ¿no? Porque en mi Instagram tenía más como mi portafolio de diseño, ¿no? Publicaba fotos de mis trabajos, de vez en cuando como fotos de mí, pero muy pocas. Y en TikTok ya publicaba mis videos ya hablando a la cámara o mostrando mi día a día, como te comento. Entonces ahí siento más cercanía con el usuario que versus Instagram. En Instagram últimamente sí estoy publicando más Reels que siento que también son clave para poder crecer en Instagram. Llegas a tener mucho alcance también, pero siento que TikTok es mucho más grande, o sea, como que explotan más los contenidos. Ahora, hay una diferencia entre, por ejemplo, me decías que dividías tu contenido en tres. Educacional, inspiracional y entretenimiento. Sí. Hay una diferencia en el consumo de estas dos redes sociales, es decir, tal vez en TikTok hay más viralidad a la hora de la categoría de educación o tal vez a la categoría de entretenimiento, mientras que en Instagram hay un mayor consumo tal vez del educacional, por ejemplo. ¿Hay una diferencia en esta dinámica de consumo en relación a la categoría en la que divides tus contenidos? Claro que sí, yo siento que en entretenimiento, por ejemplo, tienes más alcance en TikTok porque últimamente está esa herramienta de repost. Entonces, cuando una persona, un usuario, se siente identificado con el contenido, con un trend que digo, por ejemplo, cuando tenemos bloqueos creativos y pongo como que un montón de clips de mí teniendo un bloqueo creativo y una persona se siente identificado con eso, lo repostea. Y cuando lo repostea, tiene alcance a sus seguidores de esa persona. Y así se va haciendo más y más grande. Entonces, siento que entretenimiento un montón en TikTok, que es algo más como casual, un poco más ligero, ¿no? En Instagram funciona un montón el tema de tips. La gente guarda los videos cuando son consejos, cosas que le pueden ayudar también un montón. Inspiracional yo creo que en ambos también. Sí, Instagram sin duda alguna es una red social donde todo este tema de contenido de valor, educativo, creo que genera mucho más interés en las redes sociales, ¿no? Sí. Ya, cuéntame un poco también, bueno, me has dicho que has trabajado con muchísimas marcas de tecnología, me parece genial. Tal vez tengas alguna campaña que quieras mencionar o que para ti haya sido importante, ¿no? Mantengas en tu recuerdo. Siento que Y que te haya enseñado, disculpa que te interrumpa, que te haya enseñado. Cuéntanos tal vez alguna campaña que te haya dejado algo de valor, ¿no? Dentro de tu carrera como creadora de contenido. Siento que esa campaña, como te comenté, que hice con Canon, para mí fue clave. Como te dije, vino todo un equipo de grabación a mi estudio. Yo tenía en ese momento 22 años, 2022, sí. Tenía 22, 23 años y realmente fue súper interesante para mí ver cómo se desarrollaba toda una campaña publicitaria, pero más como profesional. Yo siempre he grabado mi contenido con mi celular y todo desde mi cuarto, desde mi casa, pero que ellos vengan ya con sus cámaras más grandes y que este comercial pueda salir ya a nivel Chile, a nivel Perú. Entonces para mí fue muy, muy importante. Y también me llevaron, fue como que mi viaje de marca que tuve hacia Chile, me llevaron para hacerme una entrevista y aprendí muchísimo porque fue como mi primera entrevista en vivo que tuve con esta marca y me empezaron a preguntar sobre la cámara, sobre cómo lo usaba. Entonces sí, estaba súper nerviosa, pero haber superado ese momento como que siento que fue muy importante como que mi carrera de creación de contenido. Ahora cuéntame cómo ha impulsado esto tu negocio como diseñadora. Cómo la creación de contenido y este crecimiento de seguidores que te ha vuelto además un influencer, pues me imagino ha hecho que tu chamba como creadora de contenido pues crezca, tengas más personas que de cierta manera más clientes quieran trabajar a tu lado. Cuéntame cómo ha sido esto. Mira, yo comencé con mi perfil de estudio más como profesional. O sea, era yo mostrando mis trabajos. La León Studio. La León Studio, exactamente. Y poco a poco se empezó a convertir en un híbrido con marca personal, que eso es lo que me encanta porque muchas personas a veces dividen su cuenta de su estudio, su trabajo como diseñador o como etcétera, profesión que tengan, y su cuenta de creación de contenido, pero para mí funciona tenerlo en una sola cuenta porque siento que representa mi marca personal. Y es algo que recomiendo muchísimo que todos los creadores tengan, no solamente creadores, sino, por ejemplo, personas que hacen profesiones así como yo, no sé, diseño, fotógrafos, o no solamente creativas, sino, por ejemplo, un profesor de matemática también puede tener su marca personal en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, donde sea, y poder tener como que esta diferenciación dentro de su rubro, dentro del mercado, para poder llegar a más clientes y llegar a personas que le gustan lo que hacen. ¿Y cómo fue ese crecimiento? Cuéntame, ¿te empezó a buscar más gente? ¿Cómo fue ese boom de clientes, me imagino? Porque actualmente tienes una cantidad de seguidores increíble, entonces sí me gustaría saber cómo es esa interacción que tienes hoy con la gente que no se quiere acercar a ti como creadora de contenido, sino que quiere llegar a ti como diseñadora gráfica. Es muy importante eso también porque, como te dije, o sea, es una dualidad. Ambos funcionan como que súper de la mano. Entonces, mientras creaba más contenido, mientras me voy a más viral, mientras hacía como que más números en mi contenido, más ¿Y te escriben por DM?
No, por correo. Ya. Entonces yo tengo mi página web, mi propia página, porque ahí ya lo separo como de creación de contenido versus mi web como diseñadora. Claro. Ahí está mi portafolio, ahí me pueden contactar directamente y todo se manda hacia el correo. Y ahí a veces recibo como que un montón de solicitudes. Cada vez que un video como que se me hace viral y hablo sobre diseño, muchísimas personas me contactan como para poder hablar conmigo sobre cómo trabajar su marca. Entonces sí, funciona muchísimo que pueda tener ambos perfiles en una sola cuenta. Claro, porque estos trabajos de diseño también, de cierta manera, los popularizas también por las redes sociales. Totalmente. O sea, siento que el contenido que hago se acopla mucho, como que ¿cómo se podría decir? Como que va mucho de la mano con el tema de diseño. Entonces, la gente le gusta esa cercanía que tengo con ellos, esta forma de que yo digo cosas que a veces tabú de diseño que no se suelen tocar. Entonces, muchas personas les gusta ver eso y se sienten más identificados conmigo y confianza, que es muy importante. O sea, se sienten confiados de que soy una persona real. O sea, hay alguien detrás de la pantalla que va a crear su marca y pueden ver como reflejo de todo eso en mi portafolio. Ahora, ¿cómo mezclas este tema del lifestyle que también lo has integrado mucho a este contenido que realizas? Porque veo que también, o sea, esta forma o estos videos donde muestras de cierta manera estos tips de diseño también van un poco de la mano pues con tu estilo de vida, con lo que haces a diario. Cuéntame cómo integras esto dentro de tus contenidos. Claro, o sea, para mí, por ejemplo, la marca personal es muy clave el tema para el estilo de vida que reflejo, ¿no? Entonces, mostrar como esta parte de mi día a día, de mi rutina, hace que la gente pueda sentirse más identificada, que pueda entender cómo es el día a día de una diseñadora y siento que eso es súper, súper top para redes sociales, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta de cómo es el día a día de una persona hasta que lo pueda ver como que te estoy grabando mi blog, estoy mostrando esto, qué marcas utilizo, etcétera. Y siento que eso también le gusta mucho a las marcas. O sea, el tema de lifestyle me abre muchas puertas más a marcas que a veces no tenía antes cuando solamente creaba contenido, por ejemplo, de tecnología o etcétera. Entonces, poco a poco le estoy metiendo más lifestyle porque siento que así puedo conectar con más marcas que quieran trabajar conmigo. Ahora, justamente estamos hablando de las marcas y me intriga esto. ¿Te han buscado marcas para que trabajes como diseñadora? O sea, dentro del mundo como influenciadora, pues, ¿te han buscado marcas, por ejemplo, Adobe o como por ejemplo iShop o este tipo de marcas te han buscado para que no nada más genere contenido, sino que también hagas alguna chamba de diseño? Sí, por ejemplo, con iShop hacemos talleres de diseño, de ilustración, entonces le doy la oportunidad a mis seguidores de poder estar conmigo y poder aprender conmigo en la tienda de iShop. Y ahí, por ejemplo, diseñamos ahora último en diciembre un tote bag navideño. Lo diseñé como en vivo para toda la clase y fue súper divertido. Y también ya lo había diseñado antes, entonces le dieron como que los tote bags ya impresos con el diseño ahí de iShop. Y siento que es un detalle bastante bonito que puedan apreciar también mi parte de diseñadora y complementarlo con el tema de la creación de contenido que fue esta colaboración. Qué chévere, qué increíble, qué interesante todo este mundo en cómo, de cierta manera, has Sí. podido impulsar toda tu carrera de diseñadora, pues de cierta manera con la creación de contenido y cómo también has logrado integrarlo, ¿no? Ujú. Que has logrado integrar ambos mundos y de cierta manera, pues eso te ha llevado básicamente a tener dos chambas en una sola, porque lo has mezclado incluso dentro de de las mismas redes sociales. Me parece súper interesante todo esto que nos vienes y nos cuentas. Cuéntame un poco sobre cuáles son las proyecciones que tiene Melanie León sobre su futuro como creadora de contenido y qué cosas les puede decir a las personas que nos están escuchando y que quieren generar contenido sobre 3 aspectos tal vez o 3 claves que quieras dejarles a ellos pues para que puedan ser exitosos también en este mundo de la creación de contenidos. Sí, bueno, para mí me encantaría seguir haciendo contenido, o sea, hasta que pueda seguir haciendo contenido. Meterme mucho más también al rubro de lifestyle, como te digo, que siento que es algo que me encanta. O sea, es importante yo disfrutar lo que hago y también que otras personas disfruten el contenido que publico. Entonces, siento que eso es súper clave para mi futuro. Y 3 consejos que les puedo dar a creadores de contenido. Lo primero es que siempre sean constantes. Yo, por ejemplo, vengo creando contenido desde 2020 y no es que he parado por meses ni nada. O sea, siempre estoy publicando. Si no es en Instagram, publico en TikTok. Si no es en TikTok, en YouTube. Si no es en mi podcast. Y como que tengo varias plataformas para conectar con mis seguidores y constantemente voy publicando en ellas. Entonces yo creo que la constancia es clave y no rendirse cuando no ven resultados, porque no es que de la noche a la mañana yo tuve esta cantidad de seguidores que tengo, sino ha sido un crecimiento constante y poder llegar a más personas, ¿no? Mi segundo consejo también es disfrutar el proceso. A veces siento que muchas personas, y yo a veces también me enfoco mucho en el resultado, en que si tiene el engagement que debería tener, que el resultado, los views, que los likes, que los comentarios, los guardados. Pero es importante también disfrutar esa parte del proceso, porque como diseñadora también disfruto mi proceso creando marcas y también como creando contenido. Entonces, desde escribir el guión, generar la idea,
grabar el contenido, editarlo, todo lo hago yo sola y es algo ¿Todo que... lo haces tú sola? Todo lo hago yo sola. Wow. Claro, bueno, mi agencia me ayuda con el tema de tienes un negociar. podcast. Y tengo el podcast. Que no actualizo hace mucho, pero ya voy a volver. Bueno, ese era mi segundo consejo, disfrutar el proceso. Y mi tercer consejo es crear tu propia marca personal, como lo dije antes. Siento que es súper importante que la gente te pueda reconocer por algunas formas, desde la forma en la que hablas, desde la forma en la que te vistes, de la forma en la que contestas los comentarios. Cada detalle cuenta. Y cuando uno realmente es auténtico a su propia personalidad, se refleja en la marca personal. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Pero sí me dejaste atónito con lo del podcast. Cuéntame un poco sobre este podcast del que me mencionas. Y bueno, además tienes, ¿cómo se llama? Interés de volver a retomarlo. Me dices que tienes un tiempo sin publicar, pero sí me gustaría hablar un poco sobre este canal de comunicación que has abierto, que me parece súper interesante, que además ha vuelto tendencia este tema del podcast y que realmente pues permite que los creadores de contenido pues se sienten y tomen un espacio también bien orgánico, ¿no? Porque muchas veces también este tema de las redes sociales de cierta manera te exige ciertos parámetros. Cuando ya tú ves que hay un tipo de contenido que se vuelve realmente el idóneo para generar siempre mayor interacción, siempre como que te apegas a eso, ¿no? Entonces ya tienes una estructura de lo que va a ser tu contenido para poder seguir generando rentabilidad dentro de las redes sociales. Pero de cierta manera el podcast, para una persona que ya crea contenido, para una persona que ya tiene una comunidad, pues me imagino se vuelve un espacio también donde puede ser más libre, ¿no? Cuéntame un poco sobre este podcast. Sí, totalmente. O sea, yo para mí, mi podcast que se llama Crearte con la León Studio, es como para mis reales personas que siguen mi contenido, que consumen mi contenido y que realmente están interesados en como escucharme de manera más extensa, ¿no? Porque a veces con el contenido en Instagram, en TikTok, son contenidos cortos. Y que en cambio en YouTube y en podcast siento que puedo explayarme más y me pueden conocer más y conocer mis ideas, mis pensamientos, mis experiencias. Entonces acá, como te digo, en este podcast hablo sobre, por ejemplo, el bloqueo creativo, la copia versus la inspiración, cómo crecí en redes sociales. O sea, voy mezclando el tema de diseño y también el tema de creación de contenido, la credibilidad, o sea, un montón de temas que siento que a muchas personas les interesa escuchar de parte de mí como diseñadora. ¿Y por qué paraste? ¿Por qué hubo esa ruptura en la continuidad del podcast? Sí, siento que estuve con otros proyectos encima, ya con mis clientes que a veces no me da el tiempo, pero de todas maneras quiero continuar porque ya lo estaba haciendo como el podcast, video podcast, o siento que en Spotify, he visto que en Spotify ahora se podía subir con videos, claro, ajá. Entonces últimamente estaba subiendo con videos y ya era muy fácil para mí publicarlo en Spotify y también en YouTube a la vez, para que la persona que quiera consumir el contenido quiera ver si en video o escucharlo nomás. Ahora, hablemos del tiempo. Justamente acabas de dar en un punto clave, porque no nada más eres creador de contenido, generas podcasts, chambeas con marcas, en campañas, en iniciativas, en justamente estas iniciativas que desarrollas dando de cierta manera algunas clases. ¿Cómo haces con el tiempo? ¿Cómo generas contenido? Me acabas de decir que además tú creas tu contenido, lo diseñas, lo editas, lo publicas, estás pendiente de tus métricas. Cuéntame más o menos cómo es un día pues para Melanie León. Sí, hay gente que a veces me comenta en mi contenido como que Melanie tiene 80 horas en su día y todos los demás tenemos 24. Yo digo, o sea, sí, porque me encanta como que ser productiva. O sea, estar haciendo cosas, siento que es mi vibra, es como que lo que yo soy. Entonces, sí me gusta constantemente estar haciendo mis proyectos, avanzando mis cosas. Como trabajo desde casa se me hace muy fácil poder hacer mi contenido y también crear mis diseños porque, como te digo, se complementan. Entonces, cuando estoy diseñando, cuando estoy creando una marca, también me grabo y entonces esto ya lo utilizo para mi contenido. Entonces, siento que lo puedo aprovechar bastante bien de esa manera. Y trabajo no de lunes a viernes. O sea, sábado y domingo a veces también me tomo para editar videos, crear contenido. Si no sábado y domingo te vas a la playa. También, pero por ejemplo, sábado y domingo no trabajo como diseñadora. Solamente lunes a viernes diseñadora de tipo 9 a 5 y lo demás a veces en las noches edito contenido o grabo contenido porque si no, no podría hacer tantas cosas, ¿no? Qué chévere, qué chévere. Bueno, Melanie, se nos acabó el tiempo. Nosotros encantados de tenerte hoy en este nuevo episodio de Efecto Influencer. Te agradezco muchísimo que pues formaras parte de este episodio. Gracias por la invitación. Y bueno, con ustedes hasta un nuevo episodio de Efecto Influencer.